no suelo tardar mucho en lo que es la predicación. Una vez si me lo recuerdan cada 2 por 3, estuve un poquito más de 1 hora, pero no va a ser el día de hoy, ¿vale? Y como me lo recuerdas mucho, pues yo intento siempre ser breve. Y hoy seré breve, y entonces como voy a ser breve, me gustaría que intentásemos estar muy atentos a lo que el Señor tiene. Si en algún momento me noto que estoy hablando, pues me callaré porque entiendo que será algo importante, entonces me callo y ya cuando terminéis pues yo seguiré, ¿vale? Entonces espero vuestra atención durante todo el tiempo y que podamos ver lo que el Señor tiene para hoy, ¿no? Como ya podéis ver ahí, muchas gracias. ¿Quién será tu padre? Vamos a hablar del hospital, ¿no? Y un hospital como tal, dice que la definición de hospital sería un establecimiento que está destinado al diagnóstico, tratamiento y donde también a menudo se practica la investigación y la docencia. En ocasiones se comenta en las iglesias, en el mundo evangélico, que la iglesia es como un hospital, porque a la iglesia, se acude con enfermedades de diferentes motivos, con algún problema, con alguna falta, algo que hace que acudamos a la iglesia, ¿no? Muchas veces se acude a la iglesia a falta de ese diagnóstico, de yo acudo porque algo me pasa, algo no soy feliz, me falta algo me ocurre y yo quiero saber qué es lo que me pasa. Y muchas veces acudimos a la iglesia a identificar qué es lo que me ocurre, qué vacío es ese el que tengo dentro, que hace que realmente yo no esté bien. Eso sería buscar un diagnóstico, ¿no? Con la ayuda del Espíritu Santo y con la ayuda del Señor, pues sí que encontramos ese diagnóstico, ¿no? Y entonces cuando encontramos ese diagnóstico pasaríamos al tratamiento, que sería, vamos a ponerle remedio a eso que nos falta, a ese problema, a esa enfermedad. Vamos a ponerle un tratamiento para intentar salir de ahí, ¿vale? Y conseguir que nuestras vidas pues sea totalmente diferente, ¿vale? Que haya un antes y un después. Que ahora nuestra vida pues sea llena, sea plena, sea feliz. Muchas de las veces cuando acudimos a ese tratamiento no tiene por qué ser 100% tiene que ser espiritual. Hay veces que también puede existir un acompañamiento, necesitamos paz, necesitamos que tengamos una escucha activa, que se nos escuche. Hay veces que lo que necesitamos es hermandad, etcétera, ¿no? Todo eso también lo da la iglesia. Siguiendo con la definición que estábamos viendo antes, seguimos con la investigación. Toda iglesia que se precie debería tener esta investigación de la palabra, el escudriñar, el saber y conocer lo que dice la palabra, conocer a Dios, conocer la Trinidad y conocer todo lo que conlleva, ¿no? Eso sería la investigación que podríamos tener a cabo en un hospital y que también tendríamos en una iglesia. Y luego tendríamos la docencia, como es normal, el que se exponga la palabra desde el púlpito, desde el grupo de jóvenes, desde la señora, desde los hombres, desde cualquier sitio, en la iglesia se exponga. Esa sería la docencia, ¿no? Desde la escuela dominical, etcétera. Pero basándonos un poco más en lo que sería el diagnóstico y el tratamiento dentro de un hospital, vamos a profundizar un poquito más y vamos a ver ambos aspectos, vamos a ver la forma en la que nosotros acudimos a la iglesia. Vamos a intentar identificar cuál es el motivo por el que venimos a la iglesia. ¿Quién acude al Hospital Santo? Dice en Mateo 11, 28, 30, lo dejo que lo busquéis, Mateo 11, o el Evangelio de San Mateo 11, 28, 30, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esto sería una definición genérica de los que acuden al Hospital Santo, los que acuden a la iglesia. Son aquellos que están trabajados, cargados, cansados, afligidos, agobiados,
preocupados. Todo esto son diferentes definiciones que se hacen de ese primer versículo del 28, cuando dice, venid a mí todo lo que estáis trabajados y cargados. Pues todo eso englobaría diferentes definiciones, ¿no? Cuando nos encontramos en estos estados, afligidos, con ansiedad, con preocupaciones, normalmente son situaciones difíciles que cada uno de nosotros podemos experimentar, ¿no? Situaciones en las que nos encontramos en un pozo, nos podemos encontrar en un túnel negro muy profundo, y que esas situaciones nos hace sentirnos muy mal. Esas situaciones que nos hacen sentirnos mal nos hunde, nos causa un desasosiego, un descanso, que es lo que comenta el versículo 19, pero dice que con el Señor podemos llevar que la carga sea más ligera y sea más fácil. Porque también ser cristiano tiene su carga, tiene su yugo, ¿vale? El Señor no nos miente. Y claro que la vida cristiana tiene su dificultad. Por supuesto, la vida cristiana no es un camino de rosas. Tiene su dificultad, tiene sus complicaciones. Pero sí es verdad que tenemos de parte nuestra al Creador. Tenemos al Todopoderoso. Tenemos al Rey de Reyes, a nuestro Padre. Con Él sí que ese yugo es mucho más fácil. Antes que intentar tratar las cosas por uno mismo, tenemos que hacer las cosas, ponerlas delante del Señor. No vale decir yo con mi fuerza lo voy a superar, esa dificultad, sino que siempre es mejor tener la ayuda de nuestro Padre. Parándonos un poco en el concepto de los hospitales, en los hospitales cuando se acude a él, normalmente hay una serie de especialidades. Vamos a ir viendo algunas especialidades para que nos ayuden un poco a identificar cuál es el motivo por el que acudimos a la iglesia. Me gustaría que cada uno de nosotros nos sirva esta exposición para examinarnos y ver por qué yo estoy aquí. Porque ahora mismo yo estoy en la iglesia. Siempre debe de haber un fin y un objetivo por el que estemos en la iglesia. O por lo menos debería haber un fin y un objetivo. Muchas veces las cosas que pasan en nuestra vida es precisamente por eso, porque no tenemos un objetivo, no tenemos un motivo real, verdadero de que estemos en la iglesia. Incluso muchas cosas de lo que pueden pasar en la iglesia vienen ocasionadas por eso, porque no tenemos un objetivo, ¿no? Tenemos que intentar descubrir, y es lo que me gustaría que esta mañana hiciésemos, intentar descubrir qué es lo que nos motiva cada día a venir a la iglesia a una reunión. ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Qué es lo que nos lleva a ello, ¿no? Y es bueno que lo identifiquemos y que sepamos reconocer si en algo de esto estoy equivocado, si esa motivación es correcta o no es correcta. Por ejemplo, si entramos en un servicio de traumatología, en trauma normalmente se suele ir porque, bueno, tenemos alguna fractura de un hueso y tenemos que enderezarlo, tenemos que intentar soldarlo, tenemos su escayola o una intervención, puede ser que tenemos una columna desviada y hay que trabajar, hay que forzarlo y demás. Esto también lo podemos llevar al aspecto espiritual. Si nosotros acudimos a la iglesia porque reconocemos que tenemos un camino que no está derecho, de una vida que no está en el camino correcto, podemos venir a esta iglesia buscando eso, buscando que nuestro Dios Padre nos ayude a enderezar nuestro camino. Este sería un buen motivo, acudir a la iglesia porque reconocemos que nuestro camino está desviándose, que nuestro camino no lleva a la bendición, no lleva a la vida eterna. Eso es un buen motivo. Se dice, antiguamente se decía que todos los caminos llevan a Roma. Es un dicho, ¿no? Todos los caminos llevan a Roma. Pero tenemos que tener en cuenta que no todos los caminos llevan a Dios. En el Evangelio de San Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. En el Evangelio de San Mateo,
Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Por tanto, como he dicho, no todos los caminos son los que llevan a Dios, son los que llevan a Jesús. Por tanto, no todos los caminos llevan a la salvación. Hay caminos que, aunque puedan parecer rectos, son caminos de muerte, son caminos de perdición. En Jeremías 21:8, podéis buscarlo también, dice Jeremías 21:8, y a este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. ¿Cuál es el camino que estás llevando en tu vida? Ojo, puedes estar acudiendo a la iglesia y llevar un camino equivocado. Puede que estés aquí ahora mismo y que lleves un camino que no es el camino de bendición. Esto es cuando fuera de la iglesia no hago la voluntad de Dios, no tengo temor de Dios, no respeto sus mandamientos, no busco la mirada a diario de Dios y al fin y al cabo hago lo que quiero. ¿Estás tú en la iglesia, acudiendo a la iglesia y andando por el camino incorrecto? Por el camino de perdición, por el camino ancho, por el camino de la puerta ancha que hemos leído, ¿estás ahí? Medítalo y si lo reconoces, si reconoces que realmente, aunque estás acudiendo, no estás en el camino correcto, ponte a los pies de Cristo. Pero medítalo. Hay otra especialidad que sería la psicología. También se puede ir a un hospital, a un servicio de psicología o de psiquiatría. A veces se dice que en las iglesias no hay mucha gente cuerda. Y la verdad que esto dicen mucho, ¿no? Y posiblemente sea verdad, ¿no? Que algo nos falla a nosotros, ¿no? Pero realmente en este caso me refiero, cuando se acude a la iglesia es porque puede existir un trauma, puede existir algún problema mental, algo que no nos deja descansar, no nos deja dormir, no nos deja ser felices, no nos deja disfrutar de la vida. Hay veces que tenemos eso en nuestra vida y eso nos trae a la iglesia. Hay veces que hay problemas, situaciones en nuestra vida que nos surgen de vez en cuando a nuestra mente y eso no nos deja el caminar, no nos deja el crecer, no nos deja el que realmente nuestra vida siga creciendo, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es eso, acudir a la iglesia porque tenemos que buscar al psicólogo celestial, a Dios Padre. Y Él, sin conocernos, sin que abramos la boca, nos conoce. Porque desde antes que entráramos en la iglesia ya nos conocía. Es posible que en algún momento de tu vida hayas tenido tal angustia que en algún momento te hablaron de Jesús. Y esas palabras sobre Jesús fueron como agua fresca en tu vida. Te podías encontrar angustiado, te podías encontrar desanimado, te podrías encontrar afligido. Pero cuando alguien te habló de Jesús, algo dijo en ti, wow, esto es diferente, esto es algo fresco. Y puede ser que eso te hiciese en un momento dado acudir a una iglesia. Vamos a verlo en lo que nos dice Salmo 119. Versículo 28. Salmo 119, versículo 28. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Se deshace mi alma. Esta definición me parece, aparte de súper gráfica, súper clarísima, ¿no? Se desparrama, se deshace, es como cuando
no sé, la imagen de una montaña de arena, y esa montaña de arena se desparrama. Así nos podemos encontrar en ansiedad, que nuestra alma se deshace. Esos son los momentos de ansiedad, esos son los momentos de depresión, cuando todo lo que está a tu alrededor cae, se desploma. Así nos podemos encontrar, así también podemos encontrarnos ahora en la iglesia, porque estemos luchando. En 1 de Pedro 5:7, Primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Te identificas con este paciente? ¿Te identificas con este perfil? ¿Estás en la iglesia por este motivo? Pues te aseguro que no estás en ningún lugar, no hay ningún lugar que sea mejor que este. Si estás en esa situación, no hay ningún sitio, ningún lugar, ningún edificio mejor que este si te encuentras en esa situación. Igual que antes en traumatología, que tenemos que enderezar el camino, tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y también ser sinceros con Dios. Examinando nuestros corazones e intentando identificar cuál es esa causa, cuál es ese problema, que eso es lo que estuvimos hablando antes del diagnóstico, cuál es el motivo por el que yo no me encuentro bien, ¿no? Si tu alma está deshecha y esa es la causa por la que tú estás acudiendo a la iglesia, como hemos leído, echa tu ansiedad sobre Dios y Él tendrá cuidado de ti. Esto es una promesa que se cumple 100%, como todas las promesas que vienen en la iglesia, en la palabra de Dios, en la Biblia. Echa tu ansiedad sobre Dios. Echa. Confía en Él, espera en Él y cree en Él. Otro servicio que podemos encontrar en el hospital sería, por ejemplo, la cirugía estética. Podemos acudir al Hospital Santo e irnos al servicio de cirugía o la unidad de cirugía estética, porque en nuestra vida hay algo que no nos gusta. Hay algo que lo consideramos feo, que lo aborrezco. En definitiva, que hay pecado. Puede ser que en nuestra vida haya pecado y que veamos que realmente no nos gusta. Por tanto, necesitamos de esa cirugía estética que haga que ese pecado desaparezca, que nos lo quiten. Y puede ser que vengamos aquí a la iglesia por eso, porque ese pecado no nos deja crecer, ese pecado no nos deja avanzar. Es verdad que toda cirugía tiene su marca, incluso la cirugía estética tiene su señal. Es verdad que a lo mejor para ese pecado no solamente hará falta una cirugía, igual hace falta más. Y mientras más cirugía, tanto el cuerpo, alma o mente, se puede ver afectada. Y habrá un antes y un después de la cirugía. Habrá un antes y un después de la cirugía. ¿Por qué? Porque siempre deja una huella, siempre deja un rastro. Pero lo habremos eliminado. Esa cirugía nos habrá ayudado para eliminar ese pecado, esa cosa que aborrecíamos, que no queríamos en nuestra vida, lo hemos conseguido quitar. Que sí, con su marca, pero lo hemos abandonado. Y eso nos trae paz, y eso nos trae un crecimiento, eso nos trae el querer avanzar, el estar más feliz, el estar más lleno, más completo delante de Dios. Dios es el mejor cirujano que podemos tener ante situaciones como esta. Si tú tienes algo en ti que no lo quieres, porque no es de tu crecimiento, ponlo delante de Dios, pídeselo a Él. Y si es pecado, reconócelo también. Ponlo delante de Dios, pídele en oración que te arranque ese pecado y lucha. Tienes que poner de tu parte.
Una vez que lo hagas, también vas a encontrar perdón, el descanso. En Isaías 53:6, Isaías 53:6, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En el Evangelio de San Juan 8, versículo 34, Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El que hace pecado. ¿Qué es exactamente eso? El que hace pecado. El que vive en el pecado. El que no lucha por dejar ese pecado. El que se acostumbra a él. El que ni se plantea dejarlo. El que de manera consciente llega a verlo hasta normal, ese pecado. Y ese pecado te aleja de Dios. Ese pecado te aleja de Dios. En ese caso, como dice la palabra, en ese caso eres esclavo del pecado. Hermano, esclavo del pecado. En Salmos 130, versículo 1 al 4 de la primera parte, he pasado aquí. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Si mirare a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón. Pero en ti hay perdón. El perdón es una palabra maravillosa. Maravillosa. Tanto por lo que significa, como por el efecto que provoca en el que es perdonado. El efecto que provoca en el que es perdonado te deja limpio. Perdón. Y también para el que perdona, También es muy importante para el que perdona. Pero el perdón es borrón y cuenta nueva. Es volver a la casilla de salida y empezar otra vez a correr, a caminar. Pero ya con menos peso. Ya no voy con un lastre. Ya voy corriendo por el camino recto hacia Jesús. Otra unidad, otro departamento que podemos ver, a lo mejor no tanto en los hospitales, pero bueno, como es también sanitario, sería la atención primaria. Lo traigo porque puede dar lugar a un perfil que puedo considerar que también existe en la Iglesia y que creo que también es importante que lo abordemos. En la atención primaria, hace ya muchos años que trabajaba en atención primaria y reconocíamos que había una serie de usuarios que venían de forma repetitiva. Muchas veces. Acudían súper temprano, se ponían a la cola, iban a consulta, repetían consulta y al final era como un pasatiempo. Era un pasatiempo, acudí porque no tenían otra cosa mejor, necesitaban una compañía, necesitaban que se les escuchara, y entonces eso ocurría, ¿no? Pues bien, en la iglesia también pasa. Puede haber personas
en la iglesia que acudan por costumbre, por una rutina. Porque el domingo por la mañana, pues vamos a ir a la iglesia, después de la iglesia pues vamos a comer. Y se convierte en esa rutina. Es como el que acude a la plaza a ver qué hay, a ver aquí me encuentro, a ver qué me puedo llevar. Y entonces vengo a la iglesia pues para ver a fulano, a vengano, a ver quién predica hoy, a ver cómo se canta. Pero realmente se acude para saber de Dios. ¿Realmente se acude para alabar a Dios, para adorarlo? ¿Tú que me estás escuchando, es este tu caso? ¿Es este tu caso? ¿Para qué acudes a la iglesia si no es para alabar a Dios? Si ni siquiera cantas. ¿Para qué acudes a la iglesia para aprender la palabra si ni siquiera a lo mejor traes la Biblia? ¿O no estás atento a la predicación? Como ya dije en una ocasión, desde allá arriba, desde la zona del sonido, es un lugar privilegiado, porque se ve por detrás, se os ve por detrás. Y se ve tanto el que tiene deseo de crecer, el que tiene un deseo de aprender, el que está con todo su sentido atento a lo que aquí se está haciendo, pero también se ve al que se distrae con una mosca, al que mira el reloj que lo va a gastar, o al que mira el móvil porque al parecer pues, estará esperando algo importante. Se ve todo. ¿Cuál es tu motivación a venir? ¿Vienes por alguien? Eso es un error. Venir por alguien no te va a dar la salvación. Acudir a la iglesia no te hace salvo. No. Solo te salva Jesús por medio de su sangre. ¿Acudí a este edificio? No. Dice Lucas 6, 46, el Evangelio de San Lucas 6, 46. 6. Pon ahí 36. Pues 46. Es 46, menos mal que me guío por aquí. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? En el Evangelio de San Mateo 7, ...21... no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ojo con esto, cuidado, que Dios nos está avisando. Dios nos está avisando. No solo venir a la iglesia, eso no te va a dar la vida eterna. El que hace la voluntad de mi Padre, ese será el que entre en el reino de los cielos. ¿Qué significa esto? Puede ser que te lo pregunte. En un resumen muy escueto te diré: aquel que no vive en pecado y que no vive según lo que le dé la gana, ese está en el camino correcto. Es necesario que nuestra vida sea espiritual, que tengamos a Dios presente en todo momento, que nuestras decisiones sean tomadas bajo su voluntad, que leamos la Biblia y que ella sea nuestra guía y nuestra lámpara, que tengamos temor de Dios, que es el principio de la sabiduría de Dios, que nos haga sensibles al pecado para no caer en la tentación, que nos preocupemos los unos por los otros como hermanos en la fe, que tengamos pasión por la iglesia como comunidad y como el lugar donde Dios nos ha llevado, que tengamos pasión por la iglesia y que declaremos, allí donde vayamos, declaremos que creemos en Dios
y que Él es nuestro Salvador. Esto es lo que Dios quiere. Esto es lo que Dios quiere. Lo contrario, no. Vivir fuera, otra vida que no sea esto, no. Para ir terminando, ya dije que iba a ser breve, hemos estado viendo varias motivaciones que nos hacen acudir a la iglesia, al templo de Dios. Algunas correctas, otras incorrectas. Desde el punto de vista de la palabra, que es la que nos debe de guiar. Como decía antes, la idea de esta exposición es que cada uno de nosotros intentásemos examinarnos un poco cuál es el motivo por el que hoy, a día de hoy, y todas las veces que acudamos a la iglesia, ¿por qué estamos acudiendo? ¿Cuál es aquello que nos trae? Esta iglesia es un edificio, sí, es un edificio, pero aquí venimos para darle gloria a Dios, para escuchar de su palabra, para darle alabanza, adoración, para estar en hermandad, unos hermanos con otros. Para eso venimos a esta iglesia. Con el objetivo siempre de crecer. Si tú luego, fuera, quieres tener otra vida diferente, tenlo en cuenta. Tenlo en cuenta, como decía Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Medítalo, piénsalo, pierde, entre comillas, unos minutos de tu tiempo pensando en esto. ¿Qué es lo que me trae aquí? ¿Pasar el rato o aprender de Dios? ¿Qué es lo que me hace venir aquí? ¿Qué es lo que me hace acudir a la iglesia? ¿Un corazón humillado? ¿Un corazón deseoso de postrarme delante de Dios Padre? ¿O no? ¿O vengo porque vengo acompañando, porque vengo porque estoy bien aquí, estoy a la sombra, no hace calor? Te animo a que lo pienses, que lo medites y que realmente encuentres a Dios como Señor y Salvador de tu vida. Amén.